buenas tardes. Nos encontramos nada menos y nada más que con León Leiva Gallardo, a quienes los escritores, amigos, cuando lo miran, lo reciben con mucho agrado, con mucha estima, ya que León Leiva Gallardo es un escritor nuestro, pero que vive en Estados Unidos. León Leiva, ¿cómo estás? Muy bien, finalmente podemos hacer la entrevista. Muchas gracias por tu paciencia. He estado no esquivo, sino no muy disponible, digamos, por otras razones. Sí, claro. Sí, de hecho, pues como te decía, o sea, soy un escritor que vive en Estados Unidos, venís por un corto tiempo y entonces la agenda se vuelve apretada, aunque tú no quieras, porque por las amistades, los compromisos. Así es. Sí. León, tú naciste en Amapala Valle. Así es, nací en la isla de El Tigre en 1962. Viví en Amapala hasta los 13 años, a cuya edad yo me fui, ¿no?, a Estados Unidos. A los 13 años te fuiste. Sí, a los 13 años. A los 13 años, en el 76. Sí, y no me siento muy orgulloso de haberme ido, te cuento, ¿verdad? Sin embargo, bueno, sí, de hecho, ¿en qué condiciones saliste para allá? Porque muchos hoy salen en condiciones de migran por necesidad. En tu caso, León. Sí, bueno, mis padres se separaron, mi madre se fue a vivir a Estados Unidos y mi padre quedó viviendo aquí. Él visitaba Estados Unidos para ir a vernos y bien, también fue la clausura del puerto, cuidado, que también coincide con ese momento. Entonces hubo mucha migración de la clase media de Amapala. Hay que tomar ese trasfondo socioeconómico, que nada es fortuito en la vida. Luego, uno quisiera pensar de que nuestras decisiones, que es parte de la voluntad propia, y no, hay fuerzas socioeconómicas que también nos hacen migrar y hacen separar a las familias también, ¿no? Sí, de hecho son los dramas que hay detrás de esas enormes migraciones que generalmente no se ven, ¿no? Claro, y además de que la clausura del puerto en Amapala en el 78, y que fue 2 años después que yo migrara, pues causó la evacuación de mucha gente, la migración de mucha gente, tanto la clase media como también la gente muy pobre que tuvo que buscar, ¿no?, su vida en otras partes. Sí. León, de hecho, aunque no es el motivo de la entrevista, sin embargo, no podemos obviar ese Amapala cuando tú saliste, o el Amapala que admiramos en su momento. Este Amapala de hoy, ¿es un pueblo fantasma o no, León? No es un pueblo fantasma. Es un pueblo fantasmagórico, sí, pero un pueblo fantasma no. Existe una población vibrante, pero también existe una descomposición social que no solamente se ve en Amapala, sino se ve en toda Honduras, dado ese legado que tenemos de explotación de las clases pobres, ¿no?, que ha llegado ya a la culminación. Es decir, yo creo que más abajo no se puede llegar en términos de la descomposición social, ¿no?, que es grave, muy grave, especialmente de los jóvenes. Sí. Bueno, les decía que León Leiva Gallardo es un escritor, es un poeta y novelista. También tenés una licenciatura en psicología, León. Sí, así es. También en literatura angloamericana y una maestría en literatura iberoamericana, ¿no? Nunca me dediqué a la psicología, ¿no?, aunque sí ha sido parte integral de mi trabajo literario. Siempre hay elementos psicológicos en todo lo que escribo. Sí. De hecho, en la literatura, con grandes rasgos de elementos psicológicos, podemos encontrar al gran escritor ruso Dostoyevsky. Fue una gran influencia para mí, por supuesto, ¿no? Especialmente Crimen y Castigo.
Y digamos, los grandes novelistas también del siglo XIX, las grandes novelistas también, como Emily Bronte, las hermanas Bronte, Dickens, ¿no? Thomas Hardy. Hay que recordar que tuve una formación en inglés, de manera que yo leí todo esto en inglés, y mi concepto de novela pues viene de estos grandes novelistas, que en ese sentido yo tengo la misma formación, digamos, que tuvieron los grandes escritores del boom latinoamericano. Yo no me comparo ni esto, lo que acabo de mencionar, digo yo, la formación que teníamos antes era leer a estos novelistas que mencioné. Y luego, por supuesto, los postmodernos como Virginia Woolf, ¿no? Y otros escritores como Kafka, ¿no? Y entramos al siglo XX con el postmodernismo, como se le conoce, ¿no? Esta fue mi formación, que ha sido bastante, pues, en mi caso, yo no he dejado de pensar y de escribir a ese modo. Disculpa, León, ¿a qué edad asumiste la literatura o te encontraste con esta ventana, con esta puerta de la literatura? Muy buena pregunta. Me gusta esa pregunta porque lo veo con nostalgia, lo veo con un poco hasta de cariño. Cuando yo regresé, yo sufrí de mucha nostalgia en Estados Unidos por mi país, ¿no? Pero 2 años después ya regresé a Honduras y finalmente ya venía yo, pues, ya era un muchacho de 15 años y empecé a conocer escritores. Ya venía con la inquietud desde niño. Mi gran influencia fue mi abuela, que eso es otro capítulo. O sea, eso tomaría toda una entrevista aparte. Pero entonces conocí la poesía de Roberto Sosa y fue una gran influencia en mí leer a Roberto Sosa, porque en ese tiempo, para 1978, era nuestro gran poeta nacional y lo sigue siendo hasta cierto punto, pero en aquel tiempo era Roberto Sosa casi todo, ¿no? Y bien, empecé a leer esto y tuvo una gran influencia incluso en mi poesía, hasta el punto de que yo comencé a escribir, ¿no? Por eso, por la influencia de Roberto Sosa. Yo comencé con la poesía, no con narrativa. Sí. Estamos hablando entonces que a los 15 años, aproximadamente 15, 16, vos ya empezaste a encontrarte, a dar ciertos indicios de que te gustaba de que me gustaba, y empecé también a escribir. Por supuesto que no todo aquello se perdió, porque la escritura de un jovencito, yo no soy ningún prodigio, ¿no? Soy un escritor que más bien ha luchado mucho por aprender a manejar el idioma, tanto el español, ¿no? Porque viviendo en otro país, pues complican las cosas por la influencia del inglés en temprana edad al salir. Así que sí, ha sido una constante trabajo del literario. Yo no creo mucho en inspiración ni en la, ¿cómo se dice? Eso del genio. Uno no nace, yo creo que uno se hace, ¿no? ¿Crees que alguien con disciplina y diga voy a escribir? Evidentemente ocupas el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento se adquiere en base a la lectura. Yo creo que sí, pero hay diferentes tipos de escritores, obviamente. Cualquier persona puede llegar a escribir muy bien. Otra cosa es tener los aspectos de afecto que tiene el artista, no solo el escritor, el artista en general. Que lo hace diferente a los demás. Sí, una sensibilidad del artista, ¿no? Lo tiene el pintor, el escultor, ¿no? Que la tiene toda persona que tiene ciertas inclinaciones, ¿no? Por la estética. Sí. León, los libros de poesía que has publicado, ya tenés varios libros de poesía publicados. Sí, fíjate que curiosamente, porque empecé a escribir narrativa, yo prácticamente abandoné la poesía luego de haber publicado Guadalajara de Noche, porque era un compromiso con la narrativa. Una vez sos publicado por una editorial tan importante como Tusquets, ¿no? Era un compromiso seguir escribiendo narrativa, porque tenés que hacer, como digamos, otra entrega. Yo no
no era narrador, era poeta. Ya en Chicago me había formado cierta, digamos, no quiero decir prestigio, cierto nombre como poeta entre los hispanohablantes, ¿no? De manera que empecé con la narrativa y bien, para alguien que nunca se había dedicado, pues yo creo que me fue bien con Tusquets, y especialmente porque Guadalajara de Noche fue muy bien recibida tanto por la crítica como pues le fue bien en México, relativamente bien, y ya sabemos lo difícil que es, ¿no? Sí, entiendo. León, vos tu última novela, que fue publicada en el 2023, que es Profesor de Humanidades. Sí. De hecho, ahí creo que... Sí, claro. Es la editorial... Nautilus. Sí. Es una editorial española. No, sí, en Zaragoza. Y editada, prácticamente editada por... Es decir, con un trabajo editorial. Podemos mostrarla, León, para que lo vean los seguidores. Profesor de Humanidades. Elaborar una obra pues que fuera digna de lo que puede ser todo buen escritor, creo yo, ¿no? Entregar una obra digna también del lector, ¿verdad? Porque hay que tener un gran respeto por el lector también. Sí. Es que de hecho también aquí en el país, bueno, hay mucho poeta, pero hay muy pocos narradores. Más allá de que escriban bien o escriban mal, y en lo que tú apuntabas, ¿no? El respeto por el lector, pero también hay un afán de querer escribir rápido y publicar rápido. Así es. Fíjate que estaba platicando esto brevemente con Venus Shell, ¿no? Que poeta. Sí, correcto. Sí. Y a quien saludamos, por cierto, a sí, Venus Shell. Sí, y bueno, platicando con Venus le decía, ¿no? Y ella me comentaba, dice que, fíjate, Venus, he notado que hay poco narrador en Honduras, y de los jóvenes hay pocos narradores, y hay menos todavía mujeres narradoras, ¿no? Es decir, usted conoce una novela, una gran novela escrita por una mujer hondureña desde los tiempos de Blanca Olmedo. Sí. Es decir, yo no conozco. Sí. Es decir, estamos hablando de una novela que conocida y que se le pueda comparar, digamos, a las novelas de Roberto Castillo, ¿no? A Zapata y a Quesada. No, tú como un conocedor en la materia, ya con un largo recorrido en este mundo de las letras, de la literatura, ¿a qué se deberá ser algo propio del ambiente? ¿O somos un tanto haraganes? ¿O a qué se deberá, León? Haraganes en el sentido de querer del escribir, ¿no? No sé si o se da un poco más fácil la poesía que la narrativa. Yo creo que sí. Hay falta de rigor en todos los aspectos en Honduras. Tiene que ver también con la actualidad literaria. Por ejemplo, ahora hay una oleada de minificción que tiene que ver con los medios con los que contamos. Ahora, a veces pienso que la gente quisiera solo escribir twitters, ¿no? Y cosas tan breves y todo eso. Por supuesto que es muy conveniente. ¿Sabes por qué? Porque escribir una novela de 300 páginas toma mucho trabajo, mucho tiempo, mucha corrección, muchas horas y horas de... Escribirla es una cosa, seguir revisando borradores tras borradores, y este es un trabajo pues que toma tiempo. En la sociedad en que vivimos no tenemos ese tipo de ocio, no contamos con el ocio, no contamos con la facilidad de dedicarnos a escribir, ¿no? Que pueden tenerse en otros países, ¿no? Entonces yo creo que también hay ciertas limitaciones socioeconómicas de Honduras en las que no se presta pues para que se escriban tantas novelas. No sé si me equivoco, quisiera no pensar en términos de que
de que la gente se la gana, porque eso se ha dicho de nosotros todo el tiempo, no, ya sea para el trabajo o para y ahora para las artes. No, yo creo que hay razones socioeconómicas que pueden explicar. Es un buen elemento, León, y sin personalizar, pero no es lo mismo de alguien que tenga una vida más o menos solvente y que pueda tener tiempo para escribir a la persona que vive el día a día, ¿no? Obvio. Y que tiene que andar buscando la papa. Obvio. Y mira, detrás de todo gran novelista, digamos, o de un novelista, hay un cónyuge, o esposa, sí, o compañero, no compañera, que le está ayudando, porque si no se mueren de hambre. Voy a contar una anécdota que no sé si será cierto, y tampoco voy a mencionar nombres, pero cuentan que llegó un X poeta donde una X escritora ya consolidada, y el joven poeta pues quiso conseguir la opinión de esta escritora ya consolidada. Entonces vino ella y le preguntó, y bueno, le dijo, ¿a qué te dedicas? No, pues a la poesía. Ay, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 7. Entonces vino la escritora y le dijo, bueno, es lo primero que tenés que hacer, le dice, dedicarte a crear a los siete hijos, y después te dedicas a la poesía. Puede ser un tanto radical la opinión, sin embargo, es algo de lo que tiene que ver alrededor de lo que estamos hablando, ¿no? Obvio, exactamente. Las realidades. Y te voy a decir otra cosa, con respecto a lo que dije yo, ¿cómo describir, cómo se va a dedicar una mujer, que muchas son madres solteras, ¿no?, a dedicarse a escribir novelas cuando tiene que ver con sus hijos, ¿no? Ahora, la novela ha sido, como sabes, un imperio de los hombres por muchos años. Ahora estamos viendo la conmoción esta de que se está publicando, las mujeres están publicando mucho más. Por supuesto, también ha crecido la clase media, ¿no? La mayoría de las mujeres que publican son de la clase media, tanto en todos los países de Europa, como, ¿no? Es importante. Entonces, todo tiene que ver con las posibilidades económicas para poder escribir también, porque es un sacrificio. Muchos escritores, hombres, ¿no?, también vivieron hambre, vivieron penurias, ¿no? En los que fueron a París, no creas que eran burgueses y que comían mal, vestían mal, tomaban mal, fumaban mal, es decir, no. Muchos pasaron. En este caso del referente que hablábamos, de Dostoyevsky frente a un Tolstoy, realidades diferentes. Sin embargo, Tolstoy llegó a ser Dostoyevsky llegó a ser Dostoyevsky. Sí. Pero aún, pero aún los sacrificios, por supuesto, son extraordinarios, ¿no? Esos son casos extraordinarios. Pero para personas comunes y corrientes, como yo, porque yo me considero una persona común y corriente, yo no soy ningún escritor extraordinario, ¿no? Yo creo que soy un tanto de los escritores. Sabes que la literatura no está compuesta solamente de estas grandes luminarias, está compuesto por un montón de escritores como yo también, y los anaqueles están fundidos, ¿no?, de escritores, pero sí formamos parte y sí contribuimos. Por supuesto que sí, especialmente para nuestros países que están en formación también literaria. De hecho, el otro día pues hubo una exposición sobre el quehacer literario y cómo esto también puede volverse o sea, que el escritor no solamente publique, escriba sin que reciba nada a cambio, pues, sino que esa debilidad que hay en materia de editorial, del mercadeo, ¿no?, para que se pueda vender el libro, para que haya lectores. Sí. Lo que estoy viendo yo es que, y bueno, no es que lo acabo de descubrir, sino que en el caso de muchos escritores tienen que hacer mucho mercadeo individual, ¿no? Ser embajadores de su propia obra, dedicarse a presentarla, andar por aquí y por allá. A veces hasta es un poco
a veces humillante, ¿no? Para que un escritor, un pintor, es que no solo los escritores, ¿no? Una persona que se dedique a hacer teatro, todas las cosas que se tiene que hacer para recibir algo de reconocimiento, y ni hablemos de remuneración, Sí. ¿no? Pero aquí, solo con el reconocimiento, así que sí es muy difícil. Aquí se está viendo un fenómeno muy interesante de que hay ciertos escritores que lo están haciendo, lo están logrando, ¿no? Pero es un esfuerzo increíble, ¿no? Porque no tienen una maquinaria editorial, digamos, como Alfaguara, como Planeta, ¿no? Por mencionar estas dos que se me vienen a la mente, sino estas editoriales independientes, ¿no? Con las cuales pues el escritor tiene que hacer casi todo el trabajo, Sí. prácticamente todo, incluso el trabajo editorial. Sí. León, tu libro es Profesor de Humanidades. ¿Puedes contarnos algo? ¿De qué trata? Sí, trata de un profesor que fue pues prácticamente retirado, estoy usando ese término, por razones por represión intelectual, ¿no? Esta es una sociedad distópica, es una novela distópica, también muy psicológica. El lector no se va a dar cuenta a partir de los primeros capítulos si lo que está leyendo es realidad o es parte del desequilibrio y del trastorno mental que está pasando este individuo, ¿no? Dado sus circunstancias, según la narrativa, él vive en un cierto confinamiento. No se sabe si él le llama un reformatorio, y vive en una sociedad teocrática, casi, ¿no? Evangélica. De manera que a medida que va leyendo el lector, se va dando cuenta pues de que se va desenvolviendo también el personaje va creciendo y también se va desmoronando. Es una novela bastante, diría yo, pesimista, y ya prometí no jamás volver a escribir otra novela pesimista. Y bien, hablando de la influencia de Dostoyevsky, ¿no? Que podríamos muy bien, en cuanto a temática, compararla a aquellas grandes novelas como El crimen y castigo, también las notas del underground, ¿no? Que fue una de sus primeras muy bien conocidas. Yo creo que en español, tiene varios títulos en español, pero una de ellas es Notas del subsuelo, creo que son. Sí. Hablando estamos hablando del escritor Dostoyevsky, para referencia al libro de León Leiva, que también tiene el Dostoyevsky, los hermanos Karamazov. Claro, sí. Y te menciono este título porque tenemos un amigo en común que son hermanos, pero nosotros a ellos, que por cierto le mandamos saludos y no vamos a decir de quiénes son, pero sí vamos a decir cómo les decimos los hermanos Karamazov. Bueno, sí. Sí. Hay otra de las que yo creo que son influencias de la literatura existencial, con una carga bastante obvia religiosa o antirreligiosa, que eso es fenómeno totalmente, ¿no?, de Dostoyevsky, ¿no? Los hermanos Karamazov, mira, es un ataque increíble, ni siquiera, ya no tanto ni contra la iglesia, sino también incluso contra el concepto de Dios y contra la filosofía cristiana. Y para ese tiempo, ¿no? Para todos los tiempos. Quien lea se va a dar cuenta. Quien lea seriamente los hermanos Karamazov se va a dar cuenta, ¿no?, de esto. Esta influencia, y yo creo que en Honduras se ha tocado poco porque, bueno, estamos viviendo, Honduras es ahora, tengo entendido, como 42, ya más de como 52% evangélico, ya no catolicismo, y entonces
por ende han salido pues ya un par de obras que empiezan a ser testimonio de eso. Una de Giovanni Rodríguez, Giovanni Domínguez, Rodríguez, sí, Giovanni Rodríguez. Y yo creo que en esa también y no es la única donde yo pues existe una crítica pues abierta para con la religión, de nuevo, pero también contra el concepto de Dios que nos infunden. ¿Sos creyente, León, o no? No. Gracias a Dios no creo en Dios, ¿no? En Honduras no se trata el tema, sí, por muchas razones, ¿no? Se evita el tema. Incluso aquí no hay un movimiento que digamos ateo, porque los ateos generalmente no andamos en movimientos, ¿no? También nos tiene sin cuidado, quizás aunque pasamos remordiéndonos, digamos, por dentro, ¿no? Por todas las injusticias, ¿no? Bueno, de hecho el Papa ha dicho pues que muchas veces el ateo es mucho más eficiente en términos de una sociedad más justa que un creyente o un... No sé hasta qué punto llega a ser eso. Puede ser válido, cierto, pero no. Tampoco creo en mucho las cosas que dice el Papa. ¿Entendés lo que te digo? Yo creo que se las inventan por ahí. Dudo que el Papa vaya a decir eso, ¿no? Pero bueno, sí. Yo conozco, por supuesto que sabemos que generalmente el ateo no está encadenado por toda esa mentira, ¿no? Y que una mentira te induce a más mentiras y a hipocresías y a un montón de cosas. Inconsecuente, ¿no? Una persona que va a dar un puñazo al pecho a una iglesia y luego está haciendo todas las fechorías que hacen, ¿no? Ya sabemos de eso. Aquí en Honduras tenemos ejemplos, pero horribles, sobre lo que puede hacer un cura o un pastor. Sí. De manera que los ateos tienen que fundar una iglesia. Sí. No hay que fundar nada, porque lejos está la verdad de todos los templos. Eso sí te voy a decir. León, el pordiosero y Dios. El pordiosero y el Dios. Si la gente cree que tiene que ver con lo que estamos hablando, no, para nada. El pordiosero, el Dios, es el título de un relato, ¿no? Que trata sobre cuando ¿es narrativa? Es narrativa, sí, y sigue el mito de Júpiter cuando se vistió de pordiosero para poder conocer al ser humano, ¿no? Y le fue muy mal a Júpiter como pordiosero. Entonces retomo el mito de Júpiter capitolino y lo reescribo a mi manera. Y le tomé el título de ese cuento para mi libro, que es una selección de narrativa breve que yo fui escribiendo a medida de los años. Como yo no soy cuentista, y les digo también que yo no creo que sea novelista, y últimamente dudo si sea poeta también. Escribo, ¿no? Y he escrito. Eso es todo. Eso es todo lo que yo pienso que yo soy en términos literarios, ¿no? Tenés un libro inédito que se llama La cuestión del mal. Sí. ¿Tenés fecha de publicación, León? No. Es un libro que he trabajado bastante por muchos años. Es un libro largo también, extenso, de como de 500 páginas. Y ahí toco, por supuesto, es un tema sobre la cuestión del mal, como se sabe, es una cosa antiquísima que tiene que ver con la dicha bondad o maldad de Dios, ¿no? Entonces se retoma eso, y allí esta es la historia de un joven judío. Es una novela totalmente norteamericana, porque todo tiene lugar en Canadá, y el norte de Estados Unidos,
y los personajes todos son norteamericanos, judíos, unos, otros no, y es la historia de una familia judía, ¿no? Y uno de los hijos, pues, un niño y una niña sufren un trauma familiar bastante poderoso que les cambia la vida. Y entonces, ¿cómo el mal se revela? ¿Cómo se manifiesta el mal, ¿no? en la vida de los seres humanos? Y cómo se puede, digamos, llegar a sufrir tanto y a la misma tener un Dios benevolente. Esa es la cuestión del mal. Y no es invención mía, eso es antiquísimo, ¿no? O sea que nacer ya es Bueno, según la Iglesia Católica, ya si naciste ya es pecado radical, ¿no? Haber nacido. Sí. Para León Leiva, el nacer, la vida como tal. Yo creo, se llama cultura, ¿no? Natura y cultura. Sí. Yo creo que es una combinación. Hay un elemento genético fuerte, ¿no? Por supuesto. Pero hay un elemento cultural, por ejemplo, social, que nos va formando. Tampoco que creo que nacemos en tabla rasa, o tabula rasa, como se dice en latín, pero definitivamente no somos organismos morales. La moralidad es totalmente impuesta, y esa moralidad que viene, ¿no?, preñada de un montón de maldades. Pero para la supervivencia misma es necesario seguir ciertas normas, ciertas reglas. Obvio, por el simple hecho de supervivencia, ¿no? Sí, para darle orden al caos, para darle también cierta conducta, ¿no?, a la horda o a las hordas, ¿no? Con ese pretexto, la Iglesia Católica y también la luterana o los evangélicos siguen pensando que la religión es necesaria. Pero ya sabes que según el sociólogo Emilio Durkheim, las instituciones tienen funciones latentes y manifiestas. La manifiesta es que enseñar a los niños, volverlos seres morales, pero ¿cuál es la latente? Oprimirlos, mantenerlos bajo el yugo de los poderes, ¿no? Porque la Iglesia, ya sabemos, tanto católica como la evangélica, son grandes aliados de la clase dominante. Así que no nos engañemos de que vienen a enseñarnos a ser buenos, vienen a enseñarnos a ser sumisos. Sí. León, tenés 40 y pico de años de vivir en Estados Unidos, no has perdido el acento, sobre todo el acento, ese acento muy nuestro, y lo otro, tu contacto con el país. Sí, como te dije, mi padre viajaba casi todos los años, y con él venía casi todos los años a Honduras. Además que mi interés por mi cultura, ¿no?, por mi gente, por el habla, por todo. Cuando yo publiqué Guadalajara de noche con Tusquets, me querían borrar el voz, porque los personajes hondureños de ahí vocean, ¿no? Y los mexicanos pues tutean, como lo suele ser. Pero entonces yo entré, no hubo gran pugna. Los Moya ya tenía muchos años de ser, ya era un escritor formado, yo empezaba apenas. Entonces me mencionaron que Horacio pues se dejó pasar algunas cosas, pero yo insistí en el voceo, ¿no?, y en ciertas maneras del habla hondureña, porque no solo es el voceo, también el vocabulario, ¿no?, y todo eso. León, la realidad nuestra social, política, cultural, en comparación con algunos países de América Latina,
¿Hay sus abismos o estamos casi a la par? No hay abismo. Honduras no es tan abismal como se piensa. Honduras es ese efecto telúrico, ¿no? Hablo telúrico porque la geografía siempre se hablaba de ese efecto telúrico que siempre nos han querido dar. Yo no lo creo muchos. Ya sabemos que el abismo es la brecha entre el pobre y el rico. Ese es el verdadero abismo, ¿no? Sí. No es geográfico, y en ese sentido Honduras está a la par con grandes países. Mirad los problemas que existen en Perú. Es un país en caos. Ecuador, México, Argentina. Los argentinos votando a Milei. No hay mucha diferencia. Los hondureños estamos más bien... En Honduras hay menos represión social, a veces pienso, que en otros países. Te voy a decir, comparado a otros países latinoamericanos. Mira lo que sucede en Nicaragua. Mira lo que sucede también hay cosas raras también en El Salvador, en Guatemala. Cuidado, ¿no? En Honduras aquí y ahora, pues con este nuevo gobierno, yo creo que va a haber mucho más amplitud, mucho más, una mentalidad más abierta, más tolerante para con todos los sectores de la población, ¿no? Porque ha habido demasiado atropello contra la mujer, contra los LGBTB, ¿no? ¿Comunidad LGTBI? Sí, los gays, todas estas personas que tienen sus preferencias sexuales, ya, ojalá que empiecen de veras a protegerlos, ¿no? Porque ha habido mucha violencia con todo esto. En ese sentido podemos esperar pues que se haga algo, y yo creo que se está haciendo algo, ¿no? Sí. Por eso. Bueno, hemos conversado con el gran León Leiva Gallardo. ¿Algunos elementos que quisiera mencionar, León, y que se nos hayan quedado por ahí? No, yo creo que hemos tocado los temas más importantes, y muchísimas gracias por tu tiempo y todas tus atenciones. Bueno, hemos conversado con León Leiva Gallardo hoy 5 de mayo de 2024. Gracias, León, muy amable. Gracias.